nacemos obedeciendo. Aprendemos a obedecer. Quiero que cerremos nuestros ojos y nos encomendemos a nuestro Dios. Gracias, Padre. Estamos orando en el nombre de Jesús. Estamos suplicando tu bendición, sobre todo tu palabra, Señor, en nosotros en esta mañana, trayendo vida y vida tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He encontrado como muy importante la frase que tenemos acá. Quisiera que nuevamente esta mañana todos la repitiéramos a la cuenta de 1, 2, 3. 1, 2, 3. La vida eterna es la vida donde la presencia del Señor permanece activa. Esta vida la disfrutamos obedeciendo y practicando sus principios y sus mandamientos. Estas son las personas más felices de la tierra. Mira, todos andamos en búsqueda de la felicidad. Una felicidad que no hallamos, que no encontramos. Por eso se le he puesto ahí. Porque ahí está la felicidad. Practicando sus principios y sus mandamientos. Ahí está la vida eterna, la presencia activa de nuestro Dios. Se dice que el evangelista John Wesley vivió en Inglaterra en los años 1703 a 1791. Ejerció un ministerio caracterizado por el poder del Espíritu Santo. Se menciona que la conversión de este hombre, Juan Wesley, se dio en medio de un ambiente de hogar muy piadoso. Y él fue conocido como un hombre de mucha determinación. Y dice que su determinación tenía que ver con el hecho de vivir una vida santa. Era metódicamente muy disciplinado. Actitud que demostró desde su juventud. También se agrega que Wesley fue la mente más influyente de su siglo y que su vida influenció la civilización durante siglos. Ponga usted. Uno de los hechos que se comentó o se comenta con mucha admiración, destacando sobre todo el impacto que tuvo la vida de este hombre, Juan Wesley, es lo que voy a narrar en este momento. Dice que un noble británico que pasaba por una aldea llamada Cornwall, allá en Inglaterra, lugar donde Wesley había vivido por mucho tiempo, se dispuso a buscar un lugar donde comprar bebidas alcohólicas, pero sin ningún resultado. Dice que fue por un lado, que fue por otro, y no encontró absolutamente nada. Al verse frustrado en su deseo de conseguir algo de beber, dice que le preguntó a un aldeano: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede comprar ni siquiera un vaso de licor en esta pobre aldehuela? Dice que el viejo lugareño, que reconoció el rango del forastero, se descubrió en señal de respeto, se inclinó y dijo: Señor mío, hace unos 100 años, un hombre llamado John Wesley anduvo en este lugar. Dice que ahí terminó toda su conversación, dio la vuelta
y se fue. Imagínese usted, dice, Señor mío, hace unos 100 años, un hombre llamado John Wesley anduvo por este lugar. Qué cosa más linda. Ahora, viene una interrogante. ¿Cómo puede ser el grado de influencia de una persona cuando la persona o creyente es capaz de mostrar el carácter del Señor Jesucristo? ¿Hasta dónde puede llegar el impacto de una persona? Fíjese, no que asiste a una congregación, sino de una persona que muestra en su carácter el carácter del Señor Jesucristo. O sea, esa es una cosa importantísima. Fíjese que encontré una frase que me llamó mucho la atención. Y es la siguiente. Dice que la meta del desarrollo humano es la condición divina. Se lo voy a decir en otras palabras. Dice, es decir, que el hombre solo llega a ser plenamente hombre cuando se comporta como Dios. Entonces yo me imagino, cuando yo leí esto, yo me imagino al Dios Todopoderoso creando al hombre, dándole una representación física a través de su cuerpo, pero buscando, fíjese, encontrar su carácter, el carácter de Dios dentro de él. Ese fue el diseño de Dios. Por eso dice que el hombre solo llega a ser plenamente hombre cuando se comporta como Dios. Ese llamado o más bien esto aclara muchísimo, aclara muchas cosas en el entendido que las Escrituras hablan o nos permiten entender que la meta del creyente, mire, la meta hacia la cual todos nosotros estamos caminando, todos, de primero decirles, tenemos una meta que nosotros hallamos en la palabra del Señor. Y esa meta, la meta a la cual usted y yo estamos aspirando en todos los días de nuestra vida cristiana, la meta es el carácter del Señor Jesucristo. Esa es la meta. Algunos difieren, pero yo años encontré que la meta del creyente no es la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Entonces yo no voy a estar caminando algo que ya me regalaron, ¿verdad? No voy a tratar de conseguir lo que ya me regalaron. Yo camino, pero ¿y para qué vengo a la iglesia? ¿Y para qué tengo que estar congregado? Sería un interrogante. ¿Y para qué tengo que ser fiel al Señor durante toda mi vida? ¿Para qué? Bueno, porque hay una meta a la cual seguir. Y esa meta es el carácter del Señor Jesucristo. Para eso vamos caminando todos. Mire cómo lo dice la palabra del Señor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, eso debemos de tenerlo sumamente claro, porque casi siempre en medio del desánimo, en medio de toda circunstancia, siempre se da esta interrogante: no tiene sentido la vida cristiana. Y no tiene sentido la vida cristiana
cuando no tenemos una meta. Pero cuando tenemos una meta, le encontramos sentido. Y ese sentido, fíjese bien, es perfeccionar nuestra vida al carácter del Señor Jesucristo. De acá, fíjese, de acá, que caminamos en la vida. Oiga bien esto. No solo soportando las diversas situaciones o circunstancias que nos vienen como creyentes, como cristianos. No solamente estamos soportando. Ay, qué duro está esto. Entro a una, salgo de una, más bien entro a la otra. Entonces, no le hallamos sentido. Y no le hallamos sentido, repito, cuando no tenemos claro cuál es mi meta. La meta del creyente es el carácter del Señor Jesucristo. Entonces, caminamos en la vida cristiana no solamente soportando las circunstancias o las situaciones, sino caminamos aprovechando cada circunstancia o cada situación para crecer espiritualmente al carácter del Señor Jesucristo. Mire cómo tiene que variar, porque una de las preguntas incluso que surge es en medio de tanta situación, ¿y para qué? Bueno, en esa circunstancia que usted está metido, o en esa dificultad que usted está metido tan dura, ¿qué sentido tiene? Bueno, que usted adopte frente a esa circunstancia y sea conformado al carácter del Señor Jesucristo. Eso es lo que está demandando. ¿Quiere usted que su prueba pase rápidamente? Es rápido, es fácil. No lo vea como un problema, véalo como una oportunidad para crecer en carácter a la persona de Cristo Jesús. Eso es simple. Ahí nos quedamos. Ahora, todos sabemos que o más bien todos debemos saber que el proceso de crecimiento espiritual en la vida del creyente en momentos pues no es fácil. Y no es fácil, fíjese bien, porque optar por el carácter de Cristo implica toda una lucha. Y la mayor lucha, fíjese bien, que nosotros tenemos cuando estamos buscando crecer al carácter del Señor Jesucristo, la mayor lucha no es el diablo. La mayor lucha no son los hermanos. La mayor lucha que nosotros tenemos para no crecer al carácter de Cristo es nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el enemigo con el cual yo lucho y no me deja crecer. ¿Y sabe por qué no me deja crecer mi naturaleza pecaminosa? Porque siempre estoy encontrando justificaciones para no llegar al carácter de Cristo, sino quedarme con mi situación. Pobrecito yo, como todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy sufriendo. Entonces, cuando yo le busco justificaciones a mi naturaleza pecaminosa, yo no crezco. Yo no voy a crecer nunca, porque el lugar, fíjese bien, de rendir mi vida al Señor y buscar, ¿verdad? O sea, que su voluntad sea hecha en mi vida, yo le estoy poniendo peros. Entonces yo nunca crezco, ¿verdad? Y muchas veces ahí estamos, hermanos, ayúdenme. Llego a la reunión, ayúdenme. Y no lo estoy viendo como una forma de crecer, sino que lo estoy viendo como un lío. Pero cuando me he dado cuenta que aquí con quien estoy peleando no es con el hermano, no es con la hermana, estoy peleando con mi naturaleza pecaminosa. Con ello estoy luchando, Dios.
¿verdad? Porque cuando mi naturaleza se rinde, yo encuentro la libertad. Porque al final, mire, las personas no se pueden cambiar. Yo no puedo comenzar a luchar para cambiar personas. Yo cometí ese error, qué gravísimo error. No se puede luchar para cambiar personas. Lo único que yo puedo hacer es cambiarme a mí mismo. Con eso sí puedo yo, porque yo tengo el control. Luego de las personas yo no tengo el control. Para nada. En lo absoluto. Ahora, la lucha que comúnmente libramos, fíjese bien, cuando se trata de optar por el carácter del Señor Jesucristo, es la lucha que el apóstol Pablo describió con tanto detalle en Romanos capítulo 7. Esa es la lucha. Si leemos, vamos a encontrar a un Pablo exactamente luchando con lo que usted está luchando. Hágame el favor. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 15. Del 15 al 20. ¿Sabe qué dice Romanos? Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no era hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esa era la lucha del apóstol Pablo. Pero mire, esa es la lucha de todos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no podemos hacerlo, ¿no es verdad? Mire, todos sabemos, hermanos, que tenemos que obrar, no debemos obrar fingidamente, sino ser sinceros y transparentes los unos con los otros. Pero yo no sé si a usted, pero a mí me cuesta ser sincero. Pero no me cuesta ser hipócrita. Eso me sale tan fácil. ¿Verdad? Me sale fácil. Todos sabemos que no debemos de mentir. Pero entramos en toda una lucha cuando tenemos que decir la verdad. Lo admirable es que no nos cuesta mucho cuando se trata de decir la mentira. Es que nos sale lindísima, hermano. Linda. ¿Verdad? Así somos. ¿Verdad? Así somos. Mire, todos sabemos que tenemos que perdonar la ofensa. Pero tomar la decisión de perdonar es toda una lucha. Ahora, lo que nos sale muy bien, sin mayor esfuerzo, es el resentimiento, el rechazo. Como quien dice, ¿verdad? A quien le sale mejor. Eso no nos cuesta. No nos cuesta. Y exactamente venimos a caer en la misma lucha, fíjese bien, del apóstol Pablo. Porque lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. No puedo. ¿Verdad? Yo no puedo. Yo necesito de alguien fuerte, poderoso en mí, que me arranque de eso. Para poder llegar, fíjese, al carácter
del Señor Jesucristo, que es nuestra meta. Mire, por eso es admirable. Se admira la vida de aquellos hombres que han estado dispuestos a rendir su voluntad al Señor. Como el caso, imagínense, de Juan Wesley, que después de 100 años su carácter fue tan influyente que todavía después de 100 años era recordado. Fíjese bien. Por eso estamos haciendo mucho énfasis en el punto. Mire, hermano, a mí me alegra que exaltemos, a mí me alegra que gritemos, a mí me alegra todo eso. Pero hay algo mucho más poderoso que todo eso, y es mi obediencia al Señor. Porque eso me va a conformar al carácter del Señor Jesucristo. Entonces saltemos y todo, pero saltemos de nuestras victorias internas. Celebrémosla en el nombre de Jesús. Porque es toda una lucha vencer al hombre interior que hay en nosotros. Entonces Juan Wesley dice que estuvo dispuesto, me imagino, a pagar todo un precio. Todo un precio. Yo creo que a eso deberíamos de volar mucho ojo. Fíjese, los hombres que han influido incluso en siglos, lo que mostraron, lo que han irradiado es el carácter del Señor Jesús. El carácter del Señor Jesucristo. Han sido poderosos. Han dejado una huella de impacto tremenda. Pero han conformado, han luchado con su vida pecaminosa y la han rendido delante del Señor. Por eso han sido poderosos. Poderosos. Fíjese que el Señor Jesucristo, en su calidad de hombre, también vivió la misma experiencia de lucha, sintiendo internamente la resistencia a evitar todo el dolor que le vendría cuando se trataba de hacer la voluntad de Dios. También Él la vivió, fíjese. Es una lucha que está ahí, no es fácil, ¿verdad? Porque la carne se resiste. Cuando está siendo arrancado el pecado de la vida de una persona, usted va a vivir dolor. Usted va a vivir, ay no, esto qué incómodo. ¿Qué cuesta hacer la voluntad del Señor? Y estoy peleando conmigo mismo. El Señor vivió lo mismo, hermano. ¿Sabe qué decía Él? Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice que otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, Padre, si es posible, pasa de mí. Entonces es un dolor. Cuando queremos hacer nuestra voluntad o estamos luchando por hacer la voluntad de Dios, va a ser toda una lucha. ¿Por qué? Porque ese hombre pecaminoso que hay en nosotros se resiste y nos duele. En momentos nos va a causar mucho dolor. Entonces al Señor también le causó dolor.
También tuvo que vivir momentos difíciles. Y oiga lo que dice la palabra. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y oiga lo que dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces él mismo sufrió el dolor de desear que se hiciera otra cosa, pero resistirse para decirle al Señor: mira, Señor, haz, o más bien que se haga tu voluntad. Entonces lo que llegamos a entender, oiga, es que si al Señor le tocó sufrir por optar a la obediencia a Dios Padre, entonces lo que entendemos es, para los creyentes, es, hermanos, que no nacemos obedeciendo, sino que tenemos que aprender a obedecer. No nacemos obedeciendo. No nacemos obedeciendo. Tenemos que aprender a obedecer. Y aprendemos obediencia cuando aceptamos como normal el dolor o la angustia que levanta nuestra naturaleza pecaminosa cuando está muriendo. Mire, a lo mejor lloremos, a lo mejor brinquemos, a lo mejor pataleemos, a lo mejor sintamos un dolor tan fuerte como de muerte. Esto pasa cuando estamos dejando el pecado, cuando estamos entrando a la obediencia a nuestro Dios. Mire, ¿cuánto hemos sentido dolor cuando nos dijeron que teníamos que diezmar, hermano? ¿Verdad? Tiene que diezmar. Algunos no salen de ese dolor porque nunca diezman. No han salido. Porque no lo resisten. No pueden. No pueden, simplemente. Prefieren quedarse con el dolor de la desobediencia que con el gozo de entrar a lo que el Señor ha establecido. Fíjese. Entonces dice, ¿cuántos, verdad? ¿Cuántos hemos sentido el dolor de entregar el diezmo? Es su naturaleza pecaminosa, es mi naturaleza pecaminosa, la que se resiste y duele. ¿Cuántos hemos sentido dolor de apartarnos de un mal hábito? El dolor. ¿Cuántos sentimos dolor cuando nos dijeron que teníamos que estar sujetos a nuestras autoridades allí en el trabajo, allí en el colegio? Entonces siempre hay una manifestación de dolor interna que hay que superarla, que hay que verla como normal, hermanos, en el sentido que cuando estamos buscando obedecer al Señor, vamos a encontrar un grito de resistencia. Y ese grito de resistencia es nuestra naturaleza pecaminosa, que está muriendo y que necesita entrar a la obediencia al Señor. Mire, dice que durante la Segunda Guerra Mundial había, o más bien se habla de una mujer conocida y llamada Corrie ten Boom. Dice que esta mujer, juntamente con su familia, escondieron de los nazis de Hitler a muchos judíos en su casa allá en Holanda. Después de un tiempo fueron descubiertos por los nazis y todos fueron encarcelados. Durante el tiempo de su encarcelamiento, dice que sufrieron muchísimo a manos de los guardias nazis.
Terminada la guerra, ella se encontró un día con uno de aquellos guardias, después de una reunión donde había estado predicando sobre el perdón a sus enemigos. Dice que este hombre, el guardia, le extendió la mano pidiéndole perdón al mismo tiempo que le decía: perdóname. Pero ella sintió que no podía tomarle la mano. Sabía lo que debía de hacer, porque el Señor dijo: pero si no perdonas a otros, su Padre no les perdonará a ustedes sus pecados. Dice que ella lo recordaba y oró al Señor pidiendo su ayuda. Cuando eso pasó, dice que levantó el brazo mecánicamente, metió la mano en la del ex guardia y sintió una corriente que le atravesaba el cuerpo, comenzando en el hombro, por el brazo y terminando las manos, dice, completamente unidas a la de este hombre. Después de vivir ese dolor, dice que ella dijo: te perdono, hermano, con todo el corazón te perdono. Entonces, vamos a sentir dolor, vamos a sentir una resistencia. Y hay algunos que no entendemos eso, y hay algunos que decimos: si el Señor quisiera, ya me hubiera quitado este dolor para que yo haga lo que Él quiere. No, tenemos que pasar dolor cuando se trata, fíjese, de hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es el dolor que sentimos? El dolor de nuestra naturaleza pecaminosa, que no quiere, que se resiste, pero que tenemos que hacerlo. A obedecer se aprende, hermanos, obedeciendo. Porque cuando desobedecemos, lo que hacemos es fortalecer la naturaleza de pecado que andamos llevando. Pero cuando obedecemos, fortalecemos la vida del Señor en nosotros. Solo obedeciendo podemos hablar de una transformación espiritual. Porque si solo lo que hacemos es oír mensajes, pero sin decidir obedecer, nos engañamos a nosotros mismos, dice la palabra, y no practicamos la verdad. Y nos volvemos en creyentes sin fundamento. Y creyentes que aun cuando, o más bien que cuando llega la prueba, no la resistimos, porque no estamos fundamentados. Y la pregunta que nos hacemos es: bueno, si yo voy a la iglesia, sí, pero no se trata solo de ir a la iglesia, se trata de obedecer y practicar sus principios y sus mandamientos, porque ahí está la vida eterna. Ahí está la vida. Pero yo voy a la iglesia, yo sentía ya la presencia del Señor. Es que aquí está la presencia de Dios. Pero ¿desea continuarla llevando a su casa, a su trabajo, a todo lugar? Ese es el secreto. Ese es el secreto. Estas son las personas más felices de la tierra. Estas son las personas más felices. ¿Sabe qué dice la palabra? Cualquiera pues que me oye estas palabras, mire, y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron fríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa,
y cayó, y fue grande su ruina. Entonces la palabra nos manda no solamente a escuchar la palabra, nos manda a practicar sus principios y sus mandamientos, porque ahí está la vida eterna de nuestro Dios. Amén. Termino con esto. Dice que un hombre dormía en su cabaña, cuando de repente una luz iluminó la habitación y se le apareció el Señor. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a una cabaña, frente a la cabaña. El Señor le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día, por muchos años. Desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas, pero sucedía algo, que la piedra no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su casa muy cansado y sintiendo que todo su esfuerzo era vano. Como el hombre empezó a frustrarse, dice que Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a su mente, como lo siguiente. Dice: has estado empujando esta roca durante mucho tiempo, pero ya te diste cuenta, no se ha movido. Dice que le dio al hombre la impresión que la tarea que le había sido encomendada por el Señor era imposible de realizar y que él era un fracasado. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. Dice que Satanás le dijo: ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea tan imposible? Solo haz un mínimo de esfuerzo y será suficiente. Dice que el hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle todo su desánimo. Señor, le dijo: he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado todas mis fuerzas para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni siquiera 1 milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor dice que le respondió con mucha compasión: querido amigo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas y así lo has hecho. Nunca dije que esperaras que se movería. Tu tarea es empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas, a decirme que has fracasado, pero ¿en realidad has fracasado?, le dice el Señor. Se le queda viendo y dice el Señor al hombre: mírate ahora, tus brazos están fuertes y tus músculos y tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca. Amén. ¿Cuántos hemos estado luchando? Empujando. Eso me recuerda a alguien. Me recuerda a mí. Empujando.
Y esta ilustración es mía. Y es de cada uno. Porque el Señor dice en esta mañana, ahora, yo moveré la roca. Amén. Cuesta aprender a ejercitar los músculos de la fe. Pero aquí estamos. Y vamos para 50,000 almas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos para adelante. Porque la palabra de Dios no ha terminado. No ha terminado. Aprender obediencia puede ser lo más sufrido, pero la recompensa de la obediencia es lo que más se disfruta. No nacemos obedeciendo. Aprendemos a obedecer. Póngase de pie, hermano. ¿Cuántos estamos como este hombre? Luchando, luchando, luchando. Y creemos que hemos fracasado. Pero miren lo que nos ha dicho el Señor en esta mañana. No has fracasado. Solo has ejercitado tus músculos. Dice, mira cómo están tus brazos. Mira cómo están tus espaldas. Mira cómo está. No eres el mismo. Eres distinto, eres diferente. Eres otro. Eres otro. Bendigamos el nombre de nuestro Dios, porque es lo que nos hace grandes. Saber que tenemos un Dios al que podemos honrar y bendecir. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible a que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible que cree. Por las montañas, por la fe, se moverán por su
leal que cree por las montañas por la fe se moverá por su poder. Si el Señor mueve la roca, entonces ahora podemos descansar, podemos reposar en el Señor. Yo quisiera preguntar en esta mañana si hay alguien que no ha hecho su decisión.